Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí para analizar juntos los temas de interés nacional e internacional. Merecido el reconocimiento que recibe República Dominicana de la Organización Mundial de la Salud por las acciones tomadas en República Dominicana en el país referente a la pandemia. Medidas que en un momento determinado, lo dijimos, fueron osadas, fueron riesgosas, fueron valientes y que salimos airosos de ellas, como el tema de la tercera dosis, primero la segunda dosis, la tercera dosis, como el tema de levantar las restricciones, como el tema de, la segunda dosis, tercera dosis de la vacuna, de levantar las restricciones, de ir desmontando una serie de medidas, de la apertura que se hizo con el tema del turismo y los viajes internacionales. La jugamos y la jugamos bien, y el presidente Luis Abinader dijo en el seno de la OMS que ninguna de las cosas que se hizo fue fortuito, medalaganariamente o tentando la suerte, sino que fue fruto de los análisis, las investigaciones, las decisiones del Gabinete de Salud, de los profesionales que eran consultados, de un consenso de opiniones que no fue un asunto medalaganario ni antojadizo. Y qué bueno, porque a final de cuentas lo importante, digo yo, lo importante son los resultados, y los resultados que hemos tenido con el tema de la lucha contra la pandemia han sido positivos. Y qué bueno que han sido positivos. Qué bueno que han sido positivos. Hoy vemos, dentro del auge de algunos nuevas variantes, de rebrotes que hemos sufrido en la República Dominicana en los últimos días, aumentos de los contagios, de los internamientos, pero no estamos todavía en un punto de alarma. Y así lo ha dicho el gobierno. Lo que no me gustó fue que el presidente dijera de una forma tajante: no vamos a volver a las medidas. No, estamos observando. Si la situación lo amerita, volvemos a las medidas. Por la forma tajante es como puede dar la sensación de que eso nosotros lo decidimos y ya eso no vuelve para atrás. No, estamos ante una situación que no tiene control necesariamente de República Dominicana. Lo que sí podemos tener control nosotros son en las medidas que tomamos para conjurar la crisis. Pero el tema de la pandemia, los rebrotes, las variantes, no es un asunto que decidimos nosotros. Buena información también de que tenemos vacunas suficientes como para aplicar la cuarta dosis en la medida en que la gente vaya aplicándose su cuarta dosis. Por ejemplo, a mí me tocaba aplicarme la cuarta dosis ya a finales del mes de abril. Me dio COVID después de tres dosis. Una ligera gripe, no fue gran cosa. Pero dentro del protocolo de la lucha contra el COVID, ahora se establece que después que uno ha sido afectado o infectado por el coronavirus, por el virus, debe esperar por lo menos 3 meses para ponerse una nueva vacuna. En este caso, la cuarta, en vez de ser a principios de mayo, finales de abril, principios de mayo, como me tocaba, al darme el COVID, aunque tuvo mayores consecuencias, debo prolongar hasta el mes de agosto, mayo, junio y julio completo, hasta principios de agosto, para ponerme la cuarta dosis. Entonces, esos son los protocolos que la gente debe seguir. Yo durante todo este tiempo he usado mascarillas, he mantenido algunas de las medidas, la mayoría de las medidas, higiene en las manos, siempre la tengo, pero con más frecuencia, manitas limpias, distanciamiento social, evitar los grupos, las aglomeraciones. O sea, todo eso lo hemos cumplido en nuestra casa, y con todo y eso, al echarse la paloma, como yo digo, nos dio el COVID. Cualquiera puede ser víctima del COVID. Ahora, en la medida en que usted tenga unos niveles de protección importantes con sus vacunas, en esa medida usted puede sortear mejor los rigores de la enfermedad. En eso República Dominicana ha sido muy consecuente
las vacunas siempre han estado, los centros siempre han estado abiertos. El gobierno no ha cejado en eso. Incluso el mantenimiento de los medicamentos que son de alto costo, los medicamentos para enfrentar el tema del coronavirus están disponibles gratuitamente para quien los necesite, simplemente con la receta, con la indicación del médico que está tratando a una persona con coronavirus, se le entregan los medicamentos sin más ni más. Sin más ni más. Y esto son parte de las medidas positivas y que han dado buenos resultados que ha tomado República Dominicana, el gobierno dominicano, y por eso el presidente Luis Abinader recibe en la reunión de Ginebra, Suiza, ese reconocimiento de la OMS, por la forma como se ha manejado el tema del COVID en República Dominicana. Enhorabuena para el gobierno, para el presidente Abinader, pero para la sociedad dominicana, que al final de cuentas es quien ha sido beneficiada de esta situación. Qué bueno que tenemos los pies sobre la tierra en este sentido. El tema de los apagones es un tema bastante complejo en República Dominicana porque es un tema de siempre. Y si bien es cierto lo que ha dicho la autoridad de energía y de las sedes en este momento, de que por improvisión de gobiernos anteriores, del gobierno anterior, de no haber aplicado una serie de recomendaciones, de no haber instalado más plantas de producción de energía, estamos sufriendo la situación de ahora. Si bien es cierto que eso tiene un sentido y que es una realidad, no es menos cierto que podemos escudarnos o tratar de establecer esa realidad como la justificación de lo que pasa ahora. No, y vuelvo y digo lo que he dicho muchas veces. Ya está bien de que el gobierno actual, que tiene 2 años en el ejercicio, cada vez que hay una situación lo endilgue al pasado. Señores, cuando usted elige gobernantes, funcionarios, un gabinete, una estructura de funcionariado para manejar el Estado, el gobierno, el Estado dominicano, usted es el responsable de solucionar esos problemas y de emprender nuevas acciones en favor de la colectividad y de evitar, de zanjar problemas, de evitar futuros problemas. Entonces usted está ahí para hacer eso. La otra parte es la realidad. Bueno, sí, debieron haber hecho esto, pero no, la realidad es ahora. ¿Qué pasó con el tema de los apagones? Salieron 6 plantas al mismo tiempo, una cosa inconcebible, entre ellos el tema de Punta Catalina, que esto es una cosa que se le está dando vueltas y nadie entiende ni sabe por qué. Bueno, Punta Catalina se sacó supuestamente por mantenimiento en marzo. El mantenimiento no puede durar 2 meses, 3 meses. ¿Qué pasó ahí? ¿Y por qué, si esta situación se produce, entonces se permite, y hay un déficit, se permite que las otras plantas salgan también por mantenimientos programados, a menos que no haya una avería? Entonces, hay que ser más conciso y más preciso para que la gente entienda cuál es la realidad del problema, qué estamos enfrentando y cuál es la realidad, con qué podemos sufragar el problema que tenemos en este momento. Los apagones, junto con 2 temas más, que son los altos precios de los alimentos y la seguridad pública, constituyen los 3 elementos de mayor trascendencia para los dominicanos. Usted lo coge en todas las encuestas de siempre. ¿Cuáles son sus principales problemas? La energía eléctrica provoca serios problemas en los negocios, en los hogares, en el proceso industrial, en todo el sistema de producción, en público, privado, en oficinas, en donde quiera. Y llega a los momentos de irritación en los barrios populares, dado el hecho de que, como decía una señora, y lo relataba yo la semana pasada, aquí una señora sentada decía, yo estaba entrevistando en uno de esos canales de televisión, me parece que en SIN, un reportaje sobre qué piensa la gente. ¿Qué hago yo ahora? Si me meto en la casa con el calor que está haciendo y ese zinc que queda caliente de todo el día, eso no me permite dormir. No tengo un abanico para prender y espantar los mosquitos. Sudo, no puedo conciliar el sueño. No me puedo sentar en la puerta de la casa a coger fresco porque entonces no hay luz y para colmo están los atracadores en la calle y eso sin luz promueve más, pasan esos tigres en los motores
y le quitan hasta un vaso con el que uno se está bebiendo un café. Entonces, se sienten atrapados y sin salida. El negocio no puedo, ahí está, se están perdiendo, la cerveza tan caliente y los salchichones y los quesos se están dañando en la nevera. O sea, estoy hablando de la realidad que ocurre. Entonces son puntos de irritación. Además, cuando se va la luz, arrancan esas plantas, quien la tiene, esas plantas de uso doméstico, que están puestas incluso en la puerta de cualquier sitio, de cualquier comercio o adentro. Eso es contaminación pura, contaminación sónica, el ruido, contaminación ambiental, la quema de combustibles por pipa, el alto costo de los combustibles y lo que cuesta poner a funcionar esas plantas, como quiera es un problema. Como quiera es un problema. Entonces, hay una realidad. La capacidad instalada de República Dominicana es muy ajustada. Aunque hay un superávit, pero lo que está siempre en producción es muy ajustado a la realidad de la demanda. Y cualquier cosita produce una situación importante en cuanto a lo que es el suministro de energía a través de las distribuidoras. Entonces, yo creo que las explicaciones o las excusas no es lo importante es indicar, informar, esto está en vías de solución, pasó esto y tenemos 6 plantas afuera, va a entrar una, va a entrar otra, porque rápidamente se consiguieron que otras plantas encendieran y otras plantas, aunque sea más caro, produjeran. Entonces había una forma de llegar a la crisis con los apagones. Pero se llegó al sumo y ahí está el problema, el descontento de la gente. Yo creo que ese es un problema que, vuelvo y digo, ha sido de toda la vida. Yo tengo 72 años y desde que yo soy muchacho, que yo recuerde, se hablan aquí de apagones. Yo recuerdo las famosas chichiguas de Julio Sauri, o los tenis que tiraban los tigres en los barrios, y que para decir que colgamos los tenis, eso pegaba 2 alambres y se armaba el lío. O de las personas que se encaraban en un poste de luz a hacer conexiones ilegales y muchos de ellos hasta pierden la vida. Y eso provoca cortocircuitos, salida de sistema, un desperdicio tremendo de luz. De todo pasa. Eso ha pasado de toda la vida. Eso no es un asunto de este gobierno, no es un asunto de aquel gobierno. Que unos pudieron ser más previsibles que otros, que si se hizo aquella vez la venta de las plantas y después se volvió el Acuerdo de Madrid, la que se yo, todo eso es verdad. Y ahí hubo aciertos y errores en todos los procesos de lo que se ha estado haciendo. Que si Punta Catalina fue esto o aquello, si no Punta Catalina tuviéramos una crisis de apagones ahora. O sea, hay positivos y negativos. Entonces, lo que debemos hacer es conjurar el problema y dar explicaciones y no escudarnos o decir o ampararnos en justificaciones de que porque esto en el pasado se hizo o no se hizo. Esa es una parte de la explicación, pero no puede ser una justificación de lo que entonces no se hizo para evitar esa situación. Yo creo que eso no tiene punto de discusión y que así debe ser. Así debe ser. Esta semana es una semana interesante. El Día de las Madres es el domingo, el último día de la semana, y después viene el aniversario del 30 de mayo, el ajusticiamiento de Trujillo. Temas sobre lo que vamos a hablar en el transcurso de esta semana. Mira, hay un tema que yo quiero conversar con ustedes y es el informe que resulta escandaloso de la Defensoría Pública. Informe que plantea la situación de hacinamiento, la situación de crisis que hay en el sistema carcelario de República Dominicana. El 40% de los presos, de 27,000 y tantos presos que hay, duerme en el suelo. En el suelo, no tiene un colchón siquiera o un cartón para dormir. Duerme en el suelo literalmente. El 63% de los presos que están en las cárceles, 63%, son presos preventivos. Y el encargado de la Oficina de Defensoría Pública, tengo el nombre aquí, dijo hoy, señores, dijo hoy algo
yo diría que es todavía más grave. El encargado de la Defensoría Pública, que es el doctor abogado, bueno, no lo tengo aquí a mano. Ese funcionario de ese sistema de Defensoría Pública ha planteado nada más y nada menos que la situación de las cárceles, que es altamente conocida, está a punto de reventar y puede ser un problema a nivel nacional de problemas internos, insubordinaciones internas, pleitos entre grupos en las cárceles, enfrentamientos con la autoridad, motines internos. Se está prohibiendo y que debe, señores, debe conjurarse. Ahí hay una situación en la que el Ministerio Público, que es quien quiere, la Fiscalía, los fiscales, la Procuraduría, que tiene que hacer los encauzamientos y hace las acusaciones y busca sanciones porque prepara un expediente con pruebas de la acusación que está haciendo y pide regularmente preventiva su rol. Ahora, los jueces alegremente dan prisión preventiva a todo el que le pide porque hay un problema. Y es el problema, señores, que es el más grave para mí. Es el problema del populismo y de los juicios mediáticos a los que los jueces tienen temor de enfrentar y prefieren complacer el morbo y decir que la justicia es dura y que mete preso y que tranca a cualquiera, porque si osa poner en libertad a una persona porque la convicción de los jueces determina que esa persona no tiene por qué ir a prisión, ese morbo de las redes sociales, de esos grupos que andan por ahí dedicados a buscar los males de todo el mundo, lo crucifican. Y ningún juez quiere verse crucificado. Y porque además de eso, como decía un juez en una ocasión, además de que nos juzga y nos condena a la opinión pública, el morbo, el aparato judicial que nos nombra, que nos designa, lo que hace es que nos pone inmediatamente una investigación, una sanción, una suspensión, porque también tienen miedo a esas consecuencias. Una consecuencia en cadena. Entonces no hay una aplicación de justicia. Hay una denegación de justicia en tal caso. Una denegación de justicia. ¿Y qué decir de lo que decía el defensor del pueblo, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, que muchos de los presos que están ahí, hay presos con condena cumplida, hay presos que no se sabe por qué están presos y qué tiempo tienen presos, porque no los llevan a juicio, porque les pasa el tiempo, porque un montón de irregularidades que entorpece el proceso de lo que es una real y verdadera justicia, que es lo que se procura y lo que se busca, que es lo que se necesita y lo que se requiere. Entonces, visto este panorama, visto esto, es necesario que haya un sacudión, un remezón en el sistema carcelario de la República Dominicana que toca directamente a la acción de los jueces. Muchos jueces buenos, profesionales de talla, que aplican la justicia como los terceros imparciales, en un juicio donde el Ministerio Público acusa y los encausados se defienden a través de sus abogados. Pero hay muchos que amparados y apoyados y presos de este temor del qué dirán, del juicio popular y del juicio de sus superiores incluso, porque tienen el mismo temor, actúan al margen, a espaldas de lo que es la aplicación de una buena y verdadera justicia. Y esto, señores, es penoso para un país que lucha todos los días
por ampliar su grado de institucionalidad. De eso habla el presidente Luis Abinader cuando plantea su propósito de establecer en una reforma constitucional muy claramente y muy detallada la independencia y los mecanismos de independencia de la Procuraduría General de la República y del Procurador General de la República. Que se cumple o no se cumple ahora, lo que sea, pero esa es su pretensión, porque hay vicios que hay que ir corrigiendo y hay institucionalidad que hay que seguir consolidando y construyendo en República Dominicana. Entonces, ese informe que está en la página de la Consultoría Pública, señores, hay que leérselo entero. Conversaba con Julio César Castaño Guzmán, que es miembro de la Comisión de Defensoría Pública, y decía que el que lee ese informe termina horrorizado del sistema judicial, del sistema penitenciario de República Dominicana. Y él, que es el vicepresidente ejecutivo de Finjus, sabe lo que está diciendo y ha ganado un crédito público en el país por sus posiciones en todo lo que tiene que ver con el entramado de la de justicia en República Dominicana. No puedo dejar de mencionar el proyecto sobre la intimidad, que fue aprobado en el Senado de la senadora Melania Salvador, que la prensa en sentido general y muchos sectores de la sociedad están advirtiendo que eso es violatorio a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y que puede establecer principios de censura previa en República Dominicana. Así lo ha dicho la Sociedad Dominicana de Diarios, así lo ha dicho el Colegio de Periodistas, así lo han dicho varias organizaciones relacionadas con la aplicación de justicia en el país. Señores, pero en el Código Penal, la difamación y la injuria está tipificado. Usted lo difama o injuria y lleva al que lo difama o injuria a los tribunales. Está tipificado. No es que no hay una ley. La ley 6132 sobre prensa lo establece. La Constitución de la República lo establece, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad. Pero en esta ley lo que se está tratando, la ley orgánica por demás, se está tratando de conformar un punto legislativo donde ninguna persona puede hablar de ningún funcionario, porque es dedicado a los funcionarios o políticos en ejercicio. Tiene que tener cuidado como usted lo menciona y lo que usted dice de él. Si usted entiende que hubo una difamación y usted es un funcionario, un diputado, un senador, que dice una injuria, que comete una injuria contra esa persona tiene sencillamente lo lleva a los tribunales y punto, y se dirimen los tribunales. Pero en el proyecto sí se establece que los legisladores se ratifica y más allá de las emisiones del Congreso, tienen inmunidad para decir lo que le dé la gana de cualquiera y eso no significa ni difamación ni injuria. Vaya usted a ver. Vaya usted a ver. Decía don Germán Ornes con mucha sapiencia, ese monstruo, ese gigante de la libertad de prensa en República Dominicana. Decía, la mejor ley sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa es la que no se ha hecho. Porque todas las leyes que se tratan de hacer es para coartar esa libertad. Y aquí lo estamos viendo. Inés Haipún, en su columna AM, en el Diario Libre, en este día lunes de esta semana, planteó el tema en un comentario que no tiene desperdicio y lo tituló Senado y censura. Lo comparto con ustedes a continuación. La senadora del PRM por Bauruco, Melania Salvador, ha logrado que el Senado apruebe un proyecto de ley orgánica de derecho del ejercicio de la intimidad, el honor
el buen nombre y la propia imagen que ya ha sido denunciado por diferentes sectores por su marcada intención de imponer la censura previa. Está pensado para paralizar cualquier tentativa de investigación o información, apelando a la vida privada, a la dignidad del individuo, como si no existiera ya legislación sobre estos aspectos. Es una mala idea, tan mala que sorprende que haya recibido el apoyo de sus compañeros de la Cámara Alta. Pretender imponer el consentimiento previo de alguien para informar es impostadamente ingenuo y ellos lo saben. El proyecto afecta incluso a las informaciones captadas en lugares públicos y va más allá. Imaginémonos que un periodista pidiera ese consentimiento y lo obtuviera. Tampoco sería suficiente porque el consentimiento puede ser revocado en cualquier momento. Más, la ley maneja los conceptos de vida pública y privada de manera aviesa. Por simplificar, según esta ley, vida privada y por tanto hipotéticamente protegida de cualquier intento de reseña o información sería aquella que el sujeto diga que es privada. Una ley así debe ser el sueño de narcos, estafadores, bandidos, agresores. Está comprobado que en temas de libertad de expresión y de información, derechos fundamentales que deben estar garantizados en un Estado de derecho y democrático, es mejor pasarse que quedarse corto. Cuesta entonces entender cómo un partido político que se tiene como garante de estos derechos presenta y aprueba una ley que claramente se propone cercenarlos. Alerta, esto no solo afectaría a los periodistas, también se aplicaría a las redes sociales. El Ministerio de Salud Pública notificó este lunes 113 nuevos contagios de COVID-19 en República Dominicana, 12 más que los 101 registrados en la víspera y ninguna defunción. El total de fallecidos por COVID-19 en el país es de 4.377, el 23.12% de los cuales era hipertenso y el 14.46% diabético. Como parte de su agenda de trabajo en el foro, el presidente Luis Abinader sostendrá varias reuniones bilaterales en Davos. El primero de estos encuentros es con Marcelo Clore, presidente y CEO de Clore Capital. Posteriormente se reunió con Bo Stenfeld, socio gerente de Global Managing Partners de McKinsey y compañía. El director de Medio Ambiente en el municipio de Constanza, en La Vega, Ricardo Quesada, reveló que esa cartera evalúa modificar la resolución 0005-2017, con la que esa entidad procuró proteger las zonas montañosas y de producción de agua a nivel nacional. La resolución establece los criterios de altura, pendiente y ocupación para obtener la autorización ambiental de todo proyecto habitacional ubicado en zona de montaña y o vocación forestal, de interés para la producción de agua o terrenos de montaña en general. El gobierno otorgará un subsidio de 700 millones de pesos a la Asociación de Productores Avícolas a fin de aumentar la producción y mantener la estabilidad del precio de la carne blanca. Según el ministro de Industria y Comercio, el subsidio estaría otorgado mediante un acuerdo que será efectivo esta semana por un periodo de 3 meses. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo.
Hora por Hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La guerra rusa en Ucrania continúa. Mientras el presidente Joe Biden estuvo por Corea del Sur y otras zonas en Oriente y concitó el apoyo de varios países sobre lo que está haciendo Rusia sobre Ucrania e hizo incluso advertencias en la zona sobre la posibilidad de acciones de China contra Taiwán. Mientras esto ocurre, mientras en el mundo hay conferencias como la de Davos, en la que está nuestro presidente, Luis Abinader, planteando y discutiendo los problemas que después de la pandemia vienen generando los efectos de la guerra, de la invasión Rusia a Ucrania, los efectos en las economías del mundo. Mientras esto ocurre, Rusia continúa los bombardeos, continúa los ataques, continúa la presión sobre Kiev, sobre Ucrania, para tratar de apoderarse de ese territorio y mandar señales, por así decirlo, a otros países como ha querido hacer con Finlandia y con Suecia, que decidieron acudir a la OTAN como una medida de protección, inscribirse dentro de la OTAN, dentro de lo que pueda hacer Rusia en un futuro como está haciendo con Ucrania. ¿Qué ha pasado en las últimas horas en esta desproporcional invasión de Rusia contra Ucrania? Nos lo plantean las plataformas de comunicación más influyentes del mundo. BOA, Voz de los Estados Unidos de América, Deutsche Welle de Alemania, que es muy equilibrada, RT también de Rusia, que tiene algunas posiciones o sus visiones sobre la guerra. Nuestra producción les deja a continuación con reportajes sobre lo que está pasando en la guerra rusa contra Ucrania. A continuación. Más de 260 soldados han abandonado Mariupol tras permanecer más de 80 días bajo bombardeos. El comandante de la unidad ucraniana, que se encontraba resguardada en una planta industrial, asegura que se cumplió con la misión. No existen planes y operaciones absolutamente seguras durante la guerra. Siempre arriesgas. Lo importante es comprender si se consideran todos los riesgos, si existe un plan B, si se ha entregado por completo a este plan, que debe incluir cumplir la misión asignada y salvar la mayor cantidad de vidas de personal posible. Al menos 53 soldados han sido evacuados con heridas graves, reportaron autoridades locales, y 211 fueron transportados por el corredor humanitario. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron se compromete a intensificar la entrega de armas a Ucrania y asegura estar atento a nuevas solicitudes de apoyo. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky lo reportó a través de su Twitter. También discutimos el apoyo de defensa de Francia, la preparación del sexto paquete de sanciones, las posibles formas de exportar productos agrícolas ucranianos. Tuvimos una discusión sustantiva de nuestra solicitud para estatus de candidato a miembro de la Unión Europea. Avance que se suma al agradecimiento efectivo de apoyo de otras naciones como Estados Unidos. Estoy muy agradecido con su gente, con sus líderes por esta elección. Al final da una respuesta sobre quién quiere ser, el que no quiere ser una simple víctima o un observador descuidado, sino el que puede proteger la democracia y lo está haciendo, porque al hacerlo se protege a sí mismo. Estados Unidos anunció a través del Departamento de Estado el lanzamiento de un nuevo observatorio de conflicto para, y citamos, capturar, analizar y hacer ampliamente disponible la evidencia de los crímenes de guerra perpetrados por Rusia y otras atrocidades en Ucrania. Muestra de solidaridad entre vecinos en tiempos de guerra. El presidente polaco Andrzej Duda ha sido el primer jefe de Estado extranjero en hablar en persona ante el Parlamento ucraniano desde que comenzó la guerra. Enfatizó su apoyo a la petición de Ucrania de entrar en la Unión Europea y dijo que cualquier concesión territorial a Rusia sería un golpe para todo Occidente.
Lo digo muy claramente, solo Ucrania tiene derecho a decidir su futuro. No pueden hacerse negociaciones ni tomarse decisiones a espaldas de Ucrania. No se puede decidir sobre Ucrania sin Ucrania, de ninguna manera. Es una regla inflexible. Por su parte, el presidente Zelensky ha recalcado que solo una solución diplomática detendrá el conflicto de forma definitiva, a la vez que ha insistido en que Kiev no aceptará un alto el fuego que implique ceder parte de su territorio. Mientras, el ejército ruso continúa su ofensiva para tomar el Donbass con ataques constantes en los frentes de batalla. Las fuerzas rusas han intensificado sus esfuerzos para acercar Sievierodonetsk, la principal ciudad que sigue en manos de Ucrania en la provincia de Lugansk. A la vista de los violentos combates que aún se libran en el Donbass, no parece que ninguno de los dos bandos esté dispuesto a aceptar un compromiso. Rusia continúa bombardeando intensamente el este de Ucrania este domingo, particularmente la estratégica ciudad de Severodonetsk, clave para conquistar totalmente la provincia de Lugansk. Esto mientras el presidente de Polonia, Andrzej Duda, viaja a Kiev y se convierte en el primer mandatario extranjero en dirigirse de manera presencial al Parlamento ucraniano desde el inicio de la invasión rusa. El mandatario anunció la simplificación de los trámites migratorios para los ucranianos y abogó por seguir estrechando lazos entre ambos países. Duda aplaudió la resistencia que ha mostrado Ucrania en la guerra y señaló que un triunfo de Rusia sería una bofetada para Occidente. El presidente polaco ya había visitado Kiev anteriormente junto a los dirigentes de Lituania, Letonia y Estonia. Se trata de uno de los principales defensores de Ucrania dentro de la Unión Europea. Vamos a escucharlo. Quiero ser muy claro. Solo Ucrania tiene derecho a decidir su futuro. Ucrania tiene derecho a la autodeterminación. La comunidad internacional debe exigir a Rusia que ponga fin a su agresión y se retire completamente de Ucrania. Debe dejar de pisotear el derecho internacional. No puede haber negociaciones ni decisiones a espaldas de Ucrania. No se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania, de ninguna manera. Este es un principio férreo. Bueno, esto fue en el Parlamento ucraniano. El Estado Mayor de Ucrania señaló además en su informe diario que las fuerzas rusas continúan sus ataques con misiles aéreos en todo el territorio. El presidente Volodymyr Zelensky ha afirmado este domingo que entre 50 y 100 personas están muriendo cada día en la región del Donbass. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso dice que ha golpeado solo objetivos militares. El gobierno ucraniano ha descartado un alto el fuego o concesiones a Moscú mientras duren los combates. Más temprano hablábamos con Max Sander, enviado especial de Deutsche Welle a Kiev. Le preguntábamos qué puede esperar Ucrania tras casi 3 meses de guerra. Escuchemos. El presidente Zelensky ha pedido más medidas diplomáticas para nuevas sanciones por parte de Occidente, así como conversaciones bilaterales con Rusia. Las últimas tuvieron lugar el 22 de abril. También escuchamos al asesor militar de Zelensky, que afirmó que por el momento no habría concesiones en cuanto a ganancias territoriales por parte de los rusos, ya que están avanzando en el este y en la región del Donbass. El temor es que los rusos aprovechen una pausa para reagruparse y luego atacar con más fuerza. Durante años, Gerhard Schröder ha sido criticado por su cercanía a los intereses rusos. Algunos lo llamaban el lobista jefe del Kremlin en Alemania. Schröder se ha negado a criticar la invasión de Ucrania y ha restado importancia a los crímenes cometidos por las fuerzas rusas. Dentro del SPD, el partido que Schröder dirigió en su día, muchos consideraron inaceptables sus opiniones y aumentaron los llamamientos para que se marchara voluntariamente o fuera expulsado. Esta semana, el propio canciller Scholz se sumó a esa demanda. Me gustaría añadir una cosa más que considero importante. Sería mejor que Gerhard Schröder dimitiera de su cargo. Schröder nunca ha ocultado su amistad con Vladimir Putin. Durante su etapa de canciller de 1998 a 2005, firmó el acuerdo para llevar el gas ruso a Alemania por el gasoducto Nord Stream, atravesando el mar Báltico. Y causaba asombro al referirse al líder ruso como un demócrata impecable.
Poco después de dejar el cargo, aceptó un puesto en la energética rusa Gazprom. Más tarde se convirtió en presidente del Consejo de Supervisión de otro gigante petrolero ruso, Rosneft, y también forma parte del consejo de la compañía operadora de Nord Stream. No está claro por qué Schröder cambió de rumbo. Quizás por una moción en el Parlamento Europeo para incluirlo en una lista de personas con vínculos rusos susceptibles de sufrir sanciones, como la congelación de activos. O tal vez la decisión del Bundestag de retirarle privilegios, como un despacho con empleados y chofer, obligó al ex canciller a reconsiderar. Sea cual sea la verdad, muchos dicen que el apoyo de Schröder a Putin ha empañado la reputación internacional de Alemania. El tema de la guerra sigue siendo el tema principal en las internacionales, como nos presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El negociador ruso Vladimir Medensky afirmó que Rusia está dispuesta a retomar los diálogos de paz con Ucrania, asegurando que se habían suspendido a causa de Kiev. Por nuestra parte, estamos dispuestos a continuar el diálogo, afirmó Medensky, consejero del Kremlin encargado de las negociaciones con Ucrania, en una entrevista con la televisión bielorrusa. Al menos 5 personas murieron la noche del domingo durante un tiroteo en un complejo de viviendas públicas en la capital de Puerto Rico, informaron las autoridades. El incidente ocurrió en la comunidad de Caimito de San Juan, dijo el portavoz de la policía Axel Valencia. A Prensa Asociada señaló que el grupo fue baleado fuera del complejo de Villa Esperanza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, se han comprometido a extender la cooperación entre ambos países ante el aumento de la tensión en la región, especialmente con China. En un comunicado difundido por la Casa Blanca tras la visita de Biden a Japón, la primera que realiza el mandatario al país asiático desde que juró el cargo, el gobierno estadounidense ha señalado que los dos líderes han condenado las acciones rusas en Ucrania y han acusado a Pekín de incurrir en coacciones y actuar de forma contraria al derecho internacional. A una semana de las presidenciales en Colombia, la campaña se tensa en la recta final. Este domingo los candidatos terminan sus intervenciones en una plaza pública, a la casa de los indecisos, en un ambiente más polarizado. Amenazas de muerte que reviven los fantasmas del magnicidio en el país, desconfianza en el sistema electoral y el repunte de la violencia en zonas apartadas caldean los ánimos en las vísperas de los comicios del próximo domingo. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Las mujeres muchas veces son puestas en un segundo lugar, en un segundo plano. En todas estas negociaciones, por ejemplo, lo que está pasando en la guerra, no muchas mujeres participan, se sientan en la mesa de las discusiones para tomar decisiones. Mujeres como la Merkel, por ejemplo, mujer fuerte, dura, no están en los escenarios. Sin embargo, las mujeres sufren los rigores de situaciones como la guerra, porque son el ente de la familia que tienen que salir huyendo, que tienen que proteger a los hijos, que tienen que proteger el hogar. Pero las mujeres están reconstruyendo la paz.
con muchas medidas. Y Moisés Naín nos presenta un reportaje sin desperdicio desde su programa Efecto Naín en Washington, D.C., Canal 494, desde Washington, y lo comparto con ustedes a continuación. Con este reportaje me despido de esta noche aquí en Oye País, con la convocatoria para mañana nueva vez a analizar los temas noticiosos del mundo. Yo soy Rudy González. Vean este interesante reportaje, Las mujeres reconstruyendo la paz. A continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. La desigualdad entre hombres y mujeres se manifiesta en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo en la guerra. Las mujeres, por ejemplo, se ven desproporcionadamente afectadas por la violencia. Según datos de las Naciones Unidas, 54% de las personas que necesitan asistencias en las crisis actuales son mujeres. Y no solo eso, las mujeres prácticamente no participan en los procesos de negociación y prevención de los conflictos que tanto les afectan. El Foro Económico Mundial encontró que en los diversos acuerdos de paz firmados en el mundo entre 1992 y 2011, las mujeres representaron solo el 4% de los firmantes y el 9% de los negociadores, números muy chiquitos. Sin embargo, varios estudios han demostrado que la participación de las mujeres es clave para lograr una paz duradera. ¿Por qué los asuntos relacionados a la paz y a la guerra se dejan casi siempre exclusivamente en manos de los hombres? ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Durante 20 años, Estados Unidos libró una guerra en Afganistán contra el brutal grupo talibán. En agosto de 2021, ese conflicto terminó. Las tropas estadounidenses se retiraron, tal y como había sido acordado un año antes. Así se expresó el cofundador del Talibán, Mullah Baradar, sobre las negociaciones. El éxito de los diálogos entre Estados Unidos y el Talibán, así como el acuerdo, son pasos positivos para el pueblo afgano y el mundo. Este proceso no contó con la participación de las mujeres, que en los últimos años habían ganado terreno en la sociedad afgana, pudiendo acceder, por ejemplo, a mayor educación. Las mujeres tampoco fueron mencionadas en el texto del acuerdo. Quizá no es de sorprender. El Talibán se ha dado a conocer por medidas tan extremas como prohibir que las mujeres salgan a la calle sin un hombre. Pero desafortunadamente, la exclusión de las mujeres en las negociaciones es la norma en todo el mundo. Hablamos con Carla Coppel, del Instituto para la Mujer, la Paz y la Seguridad de la Universidad de Georgetown, y quien recientemente editó un libro al respecto. Históricamente, las negociaciones han consistido en reunir a los actores armados para poner fin a la violencia. Sin embargo, la mayoría de las veces, los que dirigen las Fuerzas Armadas y portan las armas son los hombres. Aquellas personas que no han tomado las armas no son invitadas a las negociaciones por lo general. Puede que las mujeres sean combatientes con menos frecuencia, pero representan más de la mitad de las personas desplazadas internamente por los conflictos. Por si fuera poco, con frecuencia se enfrentan a la violencia sexual implementada como instrumento de guerra. En el conflicto de Sudán del Sur, entre 2013 y 2020, se estima que más de un 65% de la población femenina del país sufrió de violencia sexual. No obstante, sería erróneo ver a las mujeres únicamente como víctimas. Coppel nos invita a considerar el caso de Ucrania, que se enfrenta a una sangrienta invasión por parte de Rusia. Tenemos que reconocer que las mujeres representan entre el 15 y el 20% de las Fuerzas Armadas ucranianas. Tenemos que reconocer que las mujeres de este país ocupan posiciones de gran autoridad, como es el caso de la embajadora de Ucrania en los Estados Unidos. Y tenemos que reconocer que las mujeres representan alrededor del 90% del personal humanitario en Ucrania.
Son roles muy polifacéticos los que desempeñan las mujeres en este país. Es precisamente esta diversidad de experiencias lo que hace a las mujeres clave en la resolución de conflictos. De hecho, múltiples estudios han encontrado que las probabilidades de que un acuerdo de paz perdure más de 15 años aumentan en un 35% cuando se incluye a las mujeres en el mismo. Apoyé a las mujeres al margen de diálogos de paz en una gran variedad de lugares en todo el mundo y a menudo aportan cuestiones olvidadas relacionadas con la seguridad civil, con la reintegración de excombatientes, con la comunicación de los resultados de los acuerdos a las poblaciones locales. Son cuestiones fundamentales en los procesos de construcción de la paz, de poner fin a los conflictos violentos y de transformación en sociedades pacíficas y prósperas. Es por eso que en el año 2000, las Naciones Unidas estableció un marco jurídico y político para promover la participación de las mujeres, así como la inclusión de la perspectiva de género en las negociaciones de paz. Algunos destacan a Liberia como un caso de éxito en este sentido. En el país africano, las mujeres promovieron una agenda más incluyente para la reconstrucción, luego de un conflicto de varias décadas. Desde el acuerdo de 2003, Liberia ha tenido elecciones democráticas, eligiendo la primera presidenta mujer en todo el continente en 2005. Pero en general, los expertos denuncian una falta de compromiso tanto político como financiero para implementar normativas que fomenten la inclusión en la resolución de conflictos y la construcción de la paz. Así, el Consejo de Relaciones Exteriores calculó que entre 2015 y 2019, tan solo el 14% de los negociadores han sido mujeres, un leve incremento con respecto a décadas anteriores. En el caso de Ucrania, por ejemplo, no se conoce de que alguna mujer sea parte de los equipos que buscan poner fin a la guerra. Si los líderes del mundo no logran reconocer la importancia de la inclusión de las mujeres y tomar medidas concretas para remediar la desigualdad de género, la paz será cada vez más esquiva.